aparato que tengo acá, a los fines de que quienes están desde la virtualidad puedan escucharme. Y, bueno, no sé si verme es importante, creo que no, pero si en algún momento el sonido se pierde, por favor avisen, escriban por chat o intervengan, ¿sí? Asimismo, si hay alguna pregunta, consulta o comentario, por supuesto. Bueno, como anticipó el estudiante, estamos acá para poder colaborar en compartir con ustedes algunas herramientas a la hora de elaborar un trabajo en el ámbito académico, ¿sí? Yo vengo trabajando en el equipo de acompañamiento pedagógico y venimos haciendo en este último año y pico varias acciones vinculadas con el trabajo para mejorar la comprensión de textos y la lectura en el ámbito académico. Este encuentro, por supuesto, que no va a poder abarcar todo lo que necesitaríamos trabajar, ¿sí?, para poder mejorar o contribuir en el ejercicio de la escritura académica, ¿no? Pero pretendemos brindarles algunas herramientas generales y en particular información sobre las normas de citación, ¿sí?, que es lo que por lo menos me dijeron que ustedes estaban necesitando. No sé si me presenté o si me presentaron. Bueno, Ivana Incorvalio es mi nombre, y yo estoy egresada de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades, o sea que no soy del campo de la salud, sino que soy del campo de las letras, y por eso, bueno, vengo a trabajar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el discurso académico, ¿sí? Y cuando digo discurso académico, estoy refiriéndome a un tipo de discurso que es el que circula en la universidad y que tenemos que aprender, ¿no? Nosotros veníamos de niveles educativos anteriores en los que leíamos y escribíamos, pero en general no se nos exigían algunas formalidades que sí se nos exigen en el ámbito de la universidad. Esas formalidades que se nos exigen en el ámbito de la universidad pertenecen al discurso académico, ¿sí?, en términos de producción de textos y de lectura de textos, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto es una tarea que no se resuelve en un encuentro, pero sí es importante que hoy de acá nos vayamos con la idea de que implica un esfuerzo leer y escribir en la universidad, ¿sí? Leer y escribir en la universidad implica un esfuerzo y un aprendizaje, ¿sí? Y cuando digo esto me refiero a que no alcanza con poder decodificar nuestro idioma para poder leer e interpretar lo que leo. Y no solo porque me enfrento con textos difíciles, por decirlo en esos términos, sino porque además de que tienen conceptos complejos, palabras que no conozco, sino que tienen un formato también con el que yo no estoy familiarizado. Aparecen citas, es decir, viene hablando un autor y de repente, para poder legitimar lo que está diciendo, es decir, darle más veracidad a lo que dice, cita a otro, es decir, incrusta en su texto la voz de otro. ¿Sí? Esas son cosas a lo mejor a las que no estábamos acostumbrados a leer, ¿sí? Aparecen referencias, notas al pie, bibliografía, bien, una serie de cuestiones que hacen a formatos nuevos. Entonces, si bien hoy no estamos acá para esto, sí yo tengo que decirles algunas cosas que son muy, pero muy básicas, pero que es importante que ustedes las tengan presentes. Y perdón si son muy básicas para ustedes, porque ya sé que son grandes, están en la universidad, pero yo por las dudas lo reitero, ¿sí? Siempre que nos disponemos a leer el material de estudio de una materia en la universidad, lo hacemos con el programa de la materia en mano.
¿Por qué? Los programas no son un capricho de los docentes, los programas son obligación de las cátedras hacerlo, es un derecho de ustedes tenerlo, y es también una herramienta de estudio. Un programa me permite a mí ver cómo está organizado el material que tengo que leer, ¿sí? ¿Qué ejes son importantes o están resaltados por esa cátedra en cada unidad de contenido? ¿Cuál es la bibliografía obligatoria? Es decir, ¿qué cosas sí o sí yo tengo que leer y no puedo dejar de leer para presentarme en un examen? ¿Y qué cosa no es obligatoria y que no me pueden preguntar o bien yo puedo utilizar para ampliar un conocimiento? Entonces, un programa a mí me permite no entrar a ciegas a la lectura de los textos, sino que me permite, bueno, este texto, ¿por qué lo dimos? Lo dimos para trabajar este concepto. Bien. ¿Y qué quieren que yo busque en este texto entonces? Porque, a ver, ustedes están comenzando una carrera o están en el medio de una carrera o al final, no importa, pero se enfrentan con textos muy complejos que en general no son textos que escriben docentes para estudiantes. Algunos sí, y entonces serán a lo mejor más accesibles. Pero en general son textos que escriben especialistas para otros especialistas. Entonces hay un montón de cosas que ustedes van a desconocer. Entonces una tarea, ¿sí?, de un lector universitario va a ser aprender a jerarquizar, es decir, poner el orden de importancia. ¿Qué tengo que ir a buscar? Un programa sirve. Los apuntes que yo tomo de las clases teóricas, prácticas, sirven. Las guías de lectura que yo debo solicitar que se armen, ¿sí?, si no están, son guías también para saber qué ir a buscar a esos textos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cambiar el modo de leer y de organizar nuestra lectura. Saber que hay un programa que organiza ese material y saber también que cuando yo empiezo a leer un texto, el texto no salió de la nada. El texto tiene un autor, si es un fragmento y no es un libro completo o no es un capítulo completo, salió de algún lado. Tengo que saber si es el capítulo de un libro, si es un libro completo, si es un artículo de una revista, si es una definición de un diccionario. Estas cosas que parecen que a lo mejor no son datos de importancia, sin embargo, a mí me permiten luego comprender mejor un texto, porque me anticipan cosas. ¿Sí? Es lo mismo leer un texto de una enciclopedia científica que de un artículo de opinión. Es lo mismo leer el fragmento de una conferencia que un capítulo de un libro. No. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber, ¿sí?, cuál es la intención de ese texto, cómo el docente lo ubicó en el programa y para qué, y eso ya a mí me permite no entrar a ciegas y empezar a subrayar que dejo todo en flujo, ¿sí?, todo color flujo, como ¿sí?, si todo fuese importante, y a veces no es todo importante, o si lo es, no para el caso de lo que yo tengo que estudiar. Entonces, tengo que cambiar el chip de cómo leo, cómo estudio, ¿sí?, para no reproducir de memoria, cosa que no es para nada eficaz. Entonces, programa en la mano, contextualizo los textos. ¿Qué significa? Bueno, a ver, ¿de quién es el autor? Y este autor es argentino, latinoamericano, europeo, ¿y en qué año escribió? ¿Y qué pretende debatir con esto? ¿No? Por supuesto que esto bueno, es mucho más necesario e imprescindible hacerlo con materias más sociales, ¿sí? Pero con las otras también me tendré que hacer otro tipo de preguntas sobre los textos, pero yo también me tengo que preguntar cosas al texto antes de empezar a leerlo y estudiarlo, ¿sí? Y tengo que hacer lecturas completas, ¿sí? A veces pasa que los estudiantes no leen los títulos, por ejemplo, ni los subtítulos, y a veces eso me anticipa a mí algunas cosas que son importantes, me ordena, ¿sí?, respecto de los temas generales que va a abordar un texto. Entonces tengo que hacer una lectura completa y tengo que buscar las palabras que desconozco, ¿sí? Ustedes me van a decir, ay, pero yo desconozco miles.
Y si tengo que ir a pararme en cada palabra que desconozco, no avanzo más en la lectura. Bueno, está bien. Podemos empezar a seleccionar primero qué buscamos, ¿sí? La idea sería buscar todo lo posible, pero si veo que me trabo mucho, a ver, pero hay cosas que no puedo no buscar, ¿sí? Si estoy por leer un texto que en el título dice la palabra paradigma, bueno, yo tengo que saber, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra? Y que seguramente va a tener distintos significados, y cuál es el significado más adecuado, ¿sí? Para este texto. Pues si no, yo no avanzo, ¿sí? En función de estos conceptos que a veces son claves para realizar la lectura, se termina trabando la comprensión de ese texto y solo lo que hago es meter palabras, pero sin un eje, sin un hilo. ¿Sí? Bien. Si bien no estamos acá para esto hoy, para mí es importante decirlo y reiterarlo porque yo no puedo escribir si no sé leer. A ver, ¿sí? Son operaciones que van de la mano, ¿sí? Y por supuesto que escribir no es solamente conocer un formato y conocer cómo citar, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Hoy estamos acá para que yo les diga algunas cosas sobre cómo citar, cómo... Pero bueno, yo me sentiría muy mal si no les digo también estas cosas antes, ¿no? Entonces, para poder escribir tengo que saber leer. Y tengo que saber leer y tengo que saber qué es lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No? Entonces, muchas veces lo que yo quiero decir lo puedo formular como una pregunta, como un problema, o sea, puedo utilizar como eje disparador de aquello que quiero desarrollar, alguna oración, si simple, afirmativa, alguna pregunta o alguna enunciación de un problema. Entonces, elijo de qué quiero hablar, ¿sí? ¿Qué quiero desarrollar? Luego planifico, ¿sí? Por supuesto que todo esto va a estar en función de qué es lo que se me pide. Es lo mismo que se me pida una monografía, que un informe de lectura, que un anteproyecto de investigación. No, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, es muy importante primero saber y tomar conciencia de aquello que se me está pidiendo. No lo pueden tomar como cosas iguales, si bien tienen puntos de contacto, porque son tipos de texto que pertenecen al mundo académico, al ámbito universitario, pero van a tener intenciones diferentes y por tanto recorridos diferentes. Pero ya sea que les pidan una monografía, un informe de lectura, un proyecto de investigación, yo tengo que planificar, saber por dónde quiero ir y planificar, ¿sí? Un posible recorrido, ¿sí? En esa planificación, que es una fase del proceso de escritura fundamental, ¿sí? Yo tengo que contemplar algunas cuestiones, ¿sí? ¿A quién va dirigido? ¿No? Por supuesto que en este caso el docente, el lector, ¿sí? Sabe del tema, pero yo no puedo dar por sentado que sabe del tema, ¿sí? Entonces, si yo elijo un asunto para desarrollar, en esa planificación tengo que considerar cuáles son esos conceptos que son fundamentales para ese tema que yo elegí, ¿sí? Bueno, si yo elegí tal tema, bueno, no puedo dejar de definir tal concepto, ¿sí? De mencionar tal autor, ¿sí? De recorrer determinada línea histórica. Estoy ejemplificando, ¿sí? En términos generales, que sirva para cualquier trabajo, ¿sí? Pero digo, en esa planificación yo me organizo el recorrido posible, ¿sí? Y también tengo que tener presente qué cosas no puedo dejar ni de definir, ni de explicar, ni de desarrollar, ni de citar, ¿sí? Entonces yo tengo que, en esa planificación también, recortar la bibliografía, seleccionarla, recortarla. Por supuesto que
eso se puede mover después, ¿no? Se puede mover, porque luego viene la puesta, ¿sí? La puesta en texto, es decir, la escritura. Y para la escritura, por supuesto que yo tengo que tener en cuenta algunas cuestiones que es imposible de trabajar acá, ¿sí? Hoy acá, pero bueno, tengo que, sí, después, o sea, yo estoy diciendo algunas cuestiones que van a encontrar súper sintetizadas en el escrito, ¿sí? En algún momento voy a hacer referencia a eso que se les va a compartir, pero digo, dialogan, ¿sí? No es que es una cosa o la otra. No, déjalo, porque en realidad yo empecé diciendo algunas cosas que no están allí. Déjalo desde el principio. Ni llegué todavía a eso. No, la primera, dejémoslo ahí, sí. Porque en realidad a mí me dijeron que venga más a hablar de esto, pero bueno, me pareció que antes de esto, sí, era mejor decir algunas de estas cuestiones. Ahora vamos en todo caso a leer juntos esto que está acá. Entonces, cuando escribo, tengo que tener en cuenta que está dirigido a un docente que sabe, pero que me va a evaluar, ¿no? Entonces, esto que yo planifiqué y que definí que al elegir tal tema no puedo dejar de entonces definir tales conceptos, desarrollar tales aspectos, explicar tal cosa, lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer en un lenguaje formal, ¿sí? Evitando imprecisiones, tratando de construir oraciones no tan extensas, no porque estén mal, sino porque es muy difícil, ¿sí? Escribir oraciones extensas, y si estamos empezando, ¿no? En la escritura académica, y que estén correctas y que no se pierdan, no queden ideas por la mitad. Entonces tratamos de construir oraciones no demasiado extensas, ¿sí? De que cada párrafo plantee una temática, y que si dejé algo abierto me cuide de, ¿sí? De que se retome en todo caso, de utilizar conectores, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si quiero plantear la consecuencia de una idea, bueno, por lo tanto, en consecuencia, si quiero poner algo, bueno, sin embargo, pues bueno, digo, empezar a tomar mayor conciencia en el modo en el que yo estoy por escrito transmitiendo aquello que planifiqué que quería decir. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante, ¿sí? Saber y repetirlo, que no es lo mismo hablar que escribir. ¿Sí? No es lo mismo. Por eso la escritura requiere de trabajo, requiere de planificar, de poner en texto y de revisar. La revisión es fundamental. Ustedes van a ver ahí que yo les compartí algo que se subestima generalmente, pero que es muy importante. La presentación de un trabajo en términos visuales también, ¿sí? En términos visuales me refiero a que, bueno, haya una presentación clara en la carátula, títulos, subtítulos, las sangrías, los párrafos digo, los puntos y aparte, como tienen que ir, ¿no? Bueno, para que sea más largo, le pongo punto aparte, punto aparte, ¿no? Bien. Y la revisión de la ortografía, de la gramática, con esto me refiero a que las oraciones queden completas de sentido, que si yo comencé diciendo algo y advertí que iba a dar ejemplos, los dé, ¿no? Que no quede ahí la idea amputada, ¿no? Poder pensar que si yo empecé diciendo que voy a trabajar tal tema, realmente luego trabaje tal tema, y no que me vaya por la rama y nunca vuelva a lo que dije que iba a trabajar, ¿sí? Que haya una introducción en la que yo
planteé el tema que voy a trabajar y adelante el recorrido que voy a hacer sintéticamente, luego desarrolla aquello que anuncié que iba a hacer, ¿sí? Y que pueda tener una conclusión. Si es un trabajo en el que se me solicita una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es una afirmación sobre un tema que yo tengo que demostrar, ¿sí? Estamos en el ámbito no de la experimentación, que vamos a demostrar con tubos de ensayo, sino que estamos en el ámbito a lo mejor de las ciencias sociales, humanas, porque me imagino que estos tipos de trabajos se piden más en materias sociales, ¿no es cierto? O en ambas. Lo ¿no? podemos consultar. Podemos consultar, ahora a ver qué... Sí, de última hora hacemos un pequeño paréntesis para que se pregunten o se comenten cosas, antes de pasar a las citas. Es una cosa re mecánica, chicos, no, yo no tengo mucho más que para, ¿sí? Traducirles en todo caso algunas cosas, pero... bien, lo que decía es que cuando se trata de cuestiones sociales, que yo no tengo que demostrar algo en la experimentación, bueno, la gravedad, lo demostré, ¿no? Bien, demuestro argumentando, demuestro hilando ideas, razones, argumentos para apoyar lo que digo, ¿sí? Esa es la manera. Entonces, imagínense que yo, si estoy diciendo, invento algo, soy malísima para los ejemplos, pero bueno, estoy diciendo que en realidad, y además voy a tirar un ejemplo que nada que ver para que en todo caso después ustedes me traigan a su disciplina. Pero yo quiero argumentar que en realidad la aprobación de la pena de muerte en verdad no disminuiría la criminalidad. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. La pena de muerte no disminuye la criminalidad. Yo, si quiero demostrar eso, tengo que dar datos de países en los que existe la pena de muerte y la criminalidad subió. Ahora, si yo doy datos que demuestran lo contrario, hay una incoherencia, no gramatical, en el sentido de que tal vez no hay ninguna incorrección, digamos, en lo que está escrito, pero sí en la argumentación. Bueno, ahí hay un problema en el trabajo de coherencia. ¿Sí? Estos argumentos ¿sí? No están apoyando lo que yo estoy afirmando. Bueno, en esas cosas también yo tengo que prestar atención, ¿sí? En ese trabajo de revisión, entonces fíjense lo importante que es. Todo esto tengo que mirar, desde la ortografía, los aspectos más visuales, hasta, bueno, la coherencia de los temas que voy desarrollando y que el trabajo quede estructurado en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión, ¿sí? Que estén en diálogo, ¿sí? Bien. Ustedes van a ver en la otra, aquí, nada, hay algunas acciones que yo les pongo o sea, se podrían compartir 2 millones de cosas, ¿no? Pero la verdad que en un encuentro poner tantas cosas sobre, bueno, recomendaciones para escribir un texto académico sería demasiado, ¿no? Entonces, luego de que yo armo un plan, un esqueleto, un borrador, ¿sí? Que fuese como, a ver, como imagínense que el esqueleto, ese plan podría ser un guión de lo que voy a decir en algún lugar. Bueno, ahora, eso no es un texto escrito, mucho menos para el ámbito académico. Entonces yo a ese borrador o ese esquema, ya una vez que empecé a convertirlo en un texto, puedo ir agregándoles palabras, oraciones, para hacer más entendible lo que digo. Por ejemplo, si yo nombro la palabra salud, bueno, ¿desde qué paradigma sí estoy definiendo salud? ¿Sí? Si es que viene a colación con el texto, ¿sí? Pero digo, ahí yo tengo que ampliar, bueno, si yo voy a desarrollar un trabajo
y donde aparezca una idea de salud, bueno, tengo que definir, si mi trabajo no va a ser hacer un recorrido histórico sobre la noción, no va a tener sentido que yo haga todo ese recorrido histórico. Si mi trabajo fue para otro lado, pero yo cité a alguien que está dando una opinión sobre la salud, bueno, ahí podría yo ampliar qué noción de salud está planteando. Si en el trabajo se me pide a mí una opinión, bueno, tendré que hacer un recorrido sobre la noción, pero articulando mi propia voz, ¿sí? O sea, ustedes en esta etapa no es que se les va a pedir que tengan grandes ideas, sería una locura, ¿no? Pero se les va a pedir que su voz, la voz de ustedes, aparezca en el texto articulando las voces de otros. Y vamos a ver después con las citas cómo hacemos eso. Entonces, en este trabajo de revisión también tengo que deshacerme de cosas que a lo mejor repetí muchas veces, o que no son importantes, a veces no se desarrolla un concepto que no tiene nada que ver, y luego tengo que empezar también a reemplazar, sustituir expresiones que son muy coloquiales, es decir, muy de todos los días, ¿sí? Con otras que corresponden al lenguaje más formal, al registro formal del ámbito académico. Sí, no voy a poner coso, eso, cosas así muy indefinidas. Bien. Antes de pasar al tema de las citas, ¿querés abrir, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Si vamos muy rápido. ¿No? ¿No? ¿Quieren preguntar algo? Por lo general, o sea, este taller que hicimos, o cursos que como decimos, lo realizamos más para el tema del planteamiento de cómo se hacen los trabajos. Yo no sé si ustedes ya son de otros años, por lo general se podría abrir a cualquier año. Algunos de tercero, de segundo. Alguien ya hizo un trabajo, por lo general todos aquellos que cursaron segundo año, en comunitaria nos pedían hacer un trabajo parecido a desarrollar así, en lo que es territorio con lo adquirido anteriormente. En primero, los trabajos prácticos son un poco más realizados que esto, pero un trabajo de investigación se lo da en tercero. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Bueno, antes de ir a las normas de citación digo esto, es importante a veces poder leer con atención qué les está pidiendo el docente o la cátedra, si no está claro, solicitarles esa claridad, porque si les pide una monografía, tal vez pueden exigir que ustedes borren su subjetividad. ¿Qué quiero decir? Que no aparezca el yo, ¿sí? Que escriban en tercera persona, ¿sí? Y que es un ejercicio a veces básico y que sirve para empezar con la escritura académica, ¿no? Entonces tengo que usar, bueno, ocultar el sujeto que escribe a través de la tercera persona, los verbos en se puede afirmar que, ¿no? Entonces me corro y se vuelve como, bueno, parece más indiscutible lo que digo y no como que depende del punto de vista. Si me piden un ensayo, en cambio, el ensayo sí habilita en los puntos de vista y la opinión. Entonces ahí seguramente se va a estar pretendiendo que aparezca su punto de vista. Que no quiere decir que en una monografía no pueda aparecer, pero tiene que estar fundamentalmente legitimada por otras voces. ¿Sí? Y allí aparece la cuestión de la cita. ¿Cómo citar bibliografía? Bueno, a ver, yo el material que les voy a compartir no inventé nada, son cosas que yo saqué, de cosas que he dado en otro lado y que a su vez, de hecho la última es algo que a mí misma me dieron como estudiante de un seminario, ¿sí? Van a ver que yo les voy a compartir dos cosas. Acá, cómo citar bibliografía,
¿sí? Y luego al final, cómo citar. O sea, hay dos apartados que son cómo citar. En ambos aparecen las normas APA. Las normas APA es un estilo, ¿sí? de citación, ¿sí? Es una sigla que en general es la que más se utiliza, pero hay otras. Pero a su vez ustedes tienen que saber que tienen distintas ediciones, entonces puede haber cambios, ¿sí? O sea, si les piden las normas APA, bueno, no es que hay una manera, ¿sí? Hay algunas, yo les voy a compartir una. Lo importante es que ustedes sean coherentes en su propio trabajo con la manera de citar, ¿sí? Digo, las normas APA tienen algunas variaciones de acuerdo a las ediciones, ¿sí? Digo, variaciones a lo mejor entre el dato de la editorial y el lugar ponen punto o ponen coma. Detalles que a mí me parecen menores. Lo que sí es importante es que ustedes se definan por un modo y del principio al fin lo lleven a cabo, ¿sí? Bien. Vamos a la bibliografía final. Yo en la bibliografía final, esto sí es importante que lo consulten en la cátedra. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden poner bibliografía consultada o bibliografía citada, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner todo lo que han leído para hacer el trabajo, lo hayan citado o no, o si solo ponen lo citado, ¿sí? Puede ser que les digan, bueno, no, bibliografía citada, es decir, todo lo que yo dentro del trabajo mencioné de manera directa. Pero bueno, eso es una pregunta que le pueden hacer, ¿sí? Porque como son trabajos, son estudiantes, son trabajos para ser evaluados, bueno, son a lo mejor cuestiones que se les pueden pedir de una u otra manera. En esa bibliografía final, de cosas que cité directamente o no, yo allí tengo que poner los datos completos del material, ¿sí? Utilizado. En el caso de que sea un libro, ¿sí? Voy a poner el nombre del autor, si son dos, pongo el apellido, ¿sí? Se pone siempre apellido, coma, nombre. El nombre puede estar completo o el nombre puede ser la inicial. Si ustedes quieren terminar de asegurarse, no les da cosa preguntarle al docente, miren el programa de la cátedra y vean cómo citaron la bibliografía. Si ponen el nombre completo, si ponen la inicial. En general se pone la inicial, ¿sí? Pérez, J. Si son dos, Pérez, J y Gutiérrez, A. ¿Sí? Cuando son más, muchos más, se pone et al, ¿sí? Que significa y otros, o se puede poner a veces y otros, ¿sí? Bien. Entre paréntesis va el año de la edición. Eso en el libro, o si es una fotocopia, debería, si no se ve en la fotocopia porque es bueno, salió completa a la tapa, tiene que estar anotado. El año de edición, o sea que no es el año de publicación primera, sino la edición que yo utilicé. ¿Sí? Ojo con esto, ¿por qué digo esto? Porque se hacen un matete a veces, están leyendo algo que fue escrito, no sé, en 1940, y como la edición es del 2013, creen que tiene algunos años el texto. No. Sí, la edición es de donde yo lo cité, cuando se imprimió. ¿Y por qué es importante? Porque si yo adentro lo cité y puse una página, yo para corroborar que eso lo sacó de ahí, tengo que conocer la edición. Porque una edición anterior pudo haberse impreso de otro modo y esto que yo puse está en otra página. ¿Sí? Entonces, es la edición. A veces, cuando yo estoy citando algo que es re importante en términos históricos, su fecha de primera edición, se pone entre corchetes el año de esa primera edición.
Por eso a veces pueden ver un corchete con otra fecha. Pero si no, a ver, autor, coma, nombre, año de edición, fíjense que con puntos, ¿sí? Estas cosas a veces cambian, que voy a llegar. El título del libro, y todavía acá nos salió el título del libro en cursiva, ¿sí? Pero después en las otras láminas están los ejemplos y ahí sale. El lugar, sí que yo, Barcelona, Argentina, Buenos Aires, México, el lugar que diga en el libro, y la editorial, el nombre de la editorial, ¿sí? Eso cuando yo estoy citando un libro completo, ¿sí? Porque usé el libro completo, o porque utilicé un concepto que desarrolla tal en ese libro completo. Entonces, no sé, lo cito completo. ¿Sí? Ustedes verán después qué decir, qué usaron y cómo deciden citar, ¿sí? Esto tiene que ser una orientación para el lector. Si lo que yo cito no es completo, un poquito más, que es un artículo adentro de un libro, ¿sí? Yo pongo, si acá se fueron los caracteres, ¿no? Pongo el apellido del autor, digamos, acá está mencionado lo que va, pero después cuando vean el ejemplo, ¿sí? Al final va a quedar más claro. El autor, el año, el título del capítulo que yo estoy utilizando, porque a lo mejor yo no leí el libro completo, leí solo un capítulo. Eso va entre comillas, ¿sí? Y pongo ¿sí? Y los datos editoriales y luego el nombre del libro completo. Luego, entre paréntesis, las páginas y el lugar y la editorial. A ver, no quiero que se vuelvan locos y decir, ay, ¿cómo yo memorizar esto? No se tienen que memorizar. Ustedes lo que tienen que tener es un esquema y luego saber cómo reemplazar esto con los datos del texto que estamos usando. ¿Sí? Yo cada vez que tengo que armar una bibliografía, vuelvo a mirar, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? No. A ver, son cosas que lo que importa es saber que hay un estilo y que hay que informar determinadas cosas sí o sí, ¿sí? Y hay pautas, pero después, bueno, ustedes tienen no solo todo el derecho, sino que está perfecto, que tengan un modelo y que luego les sirva para que aquello que ustedes usan lo puedan citar siguiendo ese modelo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Y fíjense que bueno, si tienen que citar un cuadernillo, por ejemplo, de la cátedra, acá hay un ejemplo también, y si se trata de una revista, es bastante similar al capítulo del libro, pero bueno, estos son datos que el número de la revista, el año que aparecen, siempre en las revistas aparecen, en las revistas científicas, y así se pone en la página, de tal página a tal página, significa esto, ¿sí? Bien, vamos al cómo se cita, seguí un poquito más. En todo caso, después volvemos. Un poquito más. Acá. Bien. Yo empecé por el final, en el sentido de, recién les menciono cómo citar la bibliografía al final, porque es allí donde se cita de manera completa. Ahora, si yo dentro del texto cito, si es una monografía, un trabajo en el ámbito académico, sí o sí, hay citas porque yo tengo que legitimar lo que estoy diciendo, ¿sí? Hay conceptos que tengo que definir y no los defino yo, sino que lo han definido otros, bueno, así que siempre hay citas. Esas citas, en las normas APA, por lo menos en las ediciones últimas y que más se utilizan, no van completas en el cuerpo del texto, ¿sí? Hay distintas maneras de citar. Yo puedo hacer una cita directa, es decir, tomo un fragmento tal cual que dijo alguien,
lo meto en mi discurso, ¿sí? En lo que yo vengo diciendo, y lo pongo entre comillas, ¿sí? ¿Sí? Repito, tomo algo que dijo otro, lo pongo entre comillas, algo breve, de 2 o 3 renglones, lo pongo entre comillas, y entre paréntesis voy a poner, bajamos un poquito, acá, voy a el nombre del autor, coma, la fecha de edición y la página. ¿Por qué esto? Es importante la fecha de edición porque yo, de este autor, Santos Guerra dice acá, en la bibliografía final puedo tener varios libros, ¿sí? Pero si uno solo es de 1997, voy a saber, ¿sí?, que me refiero a ese libro llamado bla, 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 ¿sí? Y este es el número de página. Ustedes me pueden preguntar, ¿y si hay varios de 1997? Bueno, se pone A, B, C, ¿sí? Todo esto está en internet, chicos, chicas, ¿sí? Todo esto está en internet. Pero yo entiendo que a veces hay tanta información, bueno. Pero insisto en esto, hay distintas ediciones. Yo le había compartido a Eugenia, tenía 2 millones de láminas para mostrar las normas APA de la 7ª edición. Me iba a volver loco. Después, no, vamos a clarificar, y en todo caso, clarificar lo más básico, y en todo caso, ya con estas herramientas básicas, bueno, si ustedes dicen, no, pero yo tengo que citar un recorte de un diario que sale, bueno, ¿sí? Después esas cosas las pueden ir a buscar, pero tenemos que tener esto más básico. Siempre se pueden presentar dudas. Insisto, a todos los docentes también constantemente estamos, ¿sí?, viendo con precisión cómo citar estas cuestiones. Lo que ya tenemos aceitado es que, bueno, ya sabemos que hay que citar y que hay formalidades que hay que cumplir en un trabajo, ¿sí? Insisto, título, introducción, el desarrollo, una conclusión, puede haber subtítulos, y la bibliografía final, es una cuestión que no puede no estar. Y esa bibliografía final son los datos completos, como dijimos al principio, de eso que yo cité en el texto. Bien, entonces yo, fíjense, una institución educativa es, y cito, porque esto no lo dije yo, lo dijo otro, pero yo me lo apropio. ¿Sí? Me lo apropio, ya sea porque lo quiero discutir, porque lo quiero apoyar. Verán qué hacen con eso, tiene que tener un sentido la cita. ¿Sí? Yo tengo que meter esa cita porque me está sirviendo para aquello que me propuse. No es simplemente la meto así, el docente, la docente ve que leí. ¿Sí? Porque es eso que resultó escrito. Es un collage, ¿sí? Sin un hilo conductor, sin un problema o una pregunta disparadora que luego sí unifica el texto, no importa que necesitas un montón. Bien. Entonces yo acá cito de manera directa y lo hago en el interior del texto, no solo porque continúo con la oración, sino porque es breve. Cuando tiene más de 40 caracteres, bueno, ahora más de 3 renglones, vamos a decirlo así, porque a veces es una referencia. Lo tengo que poner aparte, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar, creo que más adelante, pero ahora después volvemos. Lo tengo que poner aparte, con menos margen, ¿sí? Y sin comillas. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Tiene que ser más extensa. Si no es extensa, lo dejo en el mismo cuerpo del texto. Esto es una manera de citar de manera directa. Ahora, yo puedo citar de manera indirecta, ¿sí? Citar de manera indirecta sería, en lugar de poner esto así, tal cual lo dijo Santos Guerra, lo puedo decir con mis propias palabras, lo puedo parafrasear, ¿sí? Y lo hago propio, pero tengo que citarlo también. ¿Sí? Ahora ya no uso las comillas y puedo tal vez omitir la página, si lo que planteé es una cosa muy general y solo
pongo referencia al autor y al libro. Baja un poquito más, a ver si se... Permiso, un poquito. Ahí. Por ejemplo, Santos Guerra opina que en el currículum no oculto de la institución se ubica todo aquello que no se explica por diversas razones. Acaba de parafrasear, se llama así. Parafrasear es volver a formular algo de otro modo. Acá se puede poner entre paréntesis la fecha, ¿sí? Al menos la fecha. Oh, Santos Guerra, ¿dónde? ¿Quién? Ahora, si yo ya lo venía citando, bueno, tal vez no es necesario, pero si yo no lo venía citando, y yo lo pondría, ¿sí? Sepa de qué libro estoy hablando. Bien. Acá las referencias bibliográficas, estas están más actualizadas que las que primero les mostré. Vieron que les mostré una que eran 2 puntos en lugar de coma. Esas son las cosas que cambian en una edición y en la otra, pero son todas APA, ¿sí? Un poquito más abajo. Bueno, acá van a encontrar ejemplos de cuando hay distintos artículos de un mismo autor, cuando hay más de un autor, pero quiero ver, lo tengo tan grande que quiero ver si encuentro permiso. La cámara me va a apuntar a la... No me están viendo, ¿no? Menos mal. Si no era una cosa, pobres chicos. Están... Bueno, no sé, creo que no salió. Pero no importa, lo que les quería mostrar era... No sé por qué no salió. Acá, perdón, sí. Cita en estilo directo, ¿sí? Yo solo les había mencionado este caso, el caso de poner entre comillas, cuando tiene 3 renglones o menos, la cita, y va a quedar en el mismo texto, el mismo cuerpo del texto. O sea, no me daba cuenta porque acá cuando lo pasamos para hacer la presentación se cambiaron los márgenes. Pero fíjense acá arriba. El grupo que conforma una institución cualquiera se legitima a través de un conjunto de normas, definiendo una cultura institucional que integra. Y bueno, fíjense que esta cita, ¿sí?, es mucho más extensa que la que vimos acá abajo, y por tanto, se cita del mismo modo, ¿sí? Autor, fecha, 2 puntos, y la página. Como no está en una sola página, ¿sí?, tengo que poner las 2, ¿sí? Si tuviesen más, no pongo 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Si no, lo saben eso, bien. Bueno, pero fíjense que acá yo no pongo comillas, ¿sí? ¿Sí? Se suele achicar el margen y a veces poner una letra más chica. Si a ustedes les interesa todos esos detallecitos, pero a mí me parece que no les debe pedir tanto así. Y si no, se los tiene que dar, ¿sí? Les tiene que compartir los márgenes, ¿sí? Sí, se los tienen que compartir, porque no, ustedes no tienen por qué saber en detalle con qué edición se están pensando las APA, ¿sí? Esto sí es fundamental, la bibliografía final, y porque ustedes tienen que brindarles al lector, que en este caso es el docente, ¿sí?, un estilo coherente de citación para que el lector sepa, si quiere ir a buscar algo, dónde buscarlo, para que sepa aquellos que ustedes sacaron, de dónde lo sacaron. Entonces, estos datos no pueden faltar. Después para mí, margen derecho, izquierdo, más, menos, qué sé yo. Pero esto no puede faltar. Y después coherencia en el estilo de citación, ¿sí? Hay también otras formas de citar que yo en lo primero, pero son anteriores. Pero algunos lo usan, por eso es importante que le pregunten a qué edición de la Zapa. Entonces, algunos usan citas en nota al pie, ¿sí?
Pero bueno, yo creo que deben usar estas del paréntesis, que son las últimas. Y ustedes también pueden hacer notas al pie, comentarios, poner alguna definición. Eso yo en la primera parte de cómo citar aparecen algunas menciones sobre eso. ¿Sí? El material de la cátedra que a ustedes les indique un trabajo es siempre una guía. Mirar cómo ellos han citado, ¿sí? Para saber qué edición están utilizando. Y si no, preguntarle, bueno, normas APA en general, el estilo de citación es este, ¿sí? Cita integrada, entre paréntesis, autor, año y página. Si la cita textual integrada es más extensa de 3 páginas, párrafo aparte, sin comillas, si va adentro sí con comillas. Bueno, la bibliografía final, vieron las diferencias entre libro, capítulo de libro, revista, que es lo más usual, pero pregunten si, bueno, alguna cuestión en particular sobre los márgenes, sobre las notas al pie, bueno, tal vez mucha información. Por ahí. No sé qué les parece a ustedes. Sí. Yo justamente quiero preguntar, o sea, más o menos cuál es el estándar de los márgenes, de los interlineados, o sea, si hay algo más o menos estandarizado o el tipo de letra. ¿Viste? Una computadora tenemos 800 letras. Sí, si quieren yo se los comparto, el de la Zapa de séptima edición. Lo tengo armado en una presentación que yo iba a traer hoy, pero era un montonazo. Es más, lo tengo. No sé si hay manera de. Salvo que lo tengan en WhatsApp. Sí, lo tengo en WhatsApp. Pero te lo tendría que mandar a vos, yo vos te tengo. No, lo agregamos acá. A mi WhatsApp. Mientras tanto, alguno tiene otra duda. No, pero podemos hacerlo para. ¿Lo hacemos por WhatsApp, pues? No, lo podemos. O sea, yo lo que puedo hacer, pienso lo siguiente. Lo puedo decir ahora y después vemos cómo compartimos esto, si les parece. Claro, si lo tiene ahí de última, lo descargamos acá. Bueno, Lo que pasa que no está eso solo, hay un montón de otras cosas. Ah, Pero no, son todas que tienen que ver, digo. Pero yo siempre. Ninguna foto privada. No, en esta presentación. Son cosas que. Mira, Normas APA, séptima edición. Y acá tengo todo, si alguno lo quiere. Ah, claro. ¿Cómo? Si lo compartimos casi lo ponemos. Sí, lo que pasa es que mirarlo, eso lo tenés que tener porque es imposible retener, a mí. Yo no retengo exactamente estas cosas y siempre hay que volver a consultarlas. ¿Sí? Y además, insisto, se van renovando, por eso es importante a veces preguntar con qué edición se están manejando. Entonces abrimos mi WhatsApp web. A ver. Bueno, ahí sí va a aparecer cualquier Puede ser que cosa. esté en internet, dicen. De última. Seguro que está en internet. Pero bueno, ya Pero lo si es tengo. más fácil que ella lo explique y después No. lo puede ser todo compartido. No, Lo compartimos. Lo comparte en el grupo hacia la secretaría. No, lo podemos. Lo que pasa es que explicamos sin verlo, a mí, pero bueno, yo no tengo problemas. Para mí son como nada. Si tiene un grupo así sin nada para enviarlo, lo pasamos acá y lo bajamos. En esta presentación, que si quieren yo se los mando todos. Hay cosas que yo saqué
de un taller de escritura que se da en comunidades. Hay mucha tal vez información, pero está, en un momento dice, en la lámina 21, fíjense que era largo esto, en la lámina 21 dice manuales de estilo, porque de última lo que vamos a hacer es recortar. Sí, no, sí. Sí, es mucho. Manuales de estilo, todos los manuales de estilo que hay, y bueno, las normas APA, séptima edición. Está hasta el tamaño de papel, ¿sí? Acá aparecen opciones para el tipo y tamaño de fuente, por ejemplo, ¿sí? No hay una. Aparece con serifas y sin serifas, puede ser Arial 11, Calibri 11, también Roman 12, hay opciones. La sangría en la primera línea de cada párrafo a 1,27 centímetros del margen izquierdo, o sea, no les puedo decir esto, pero a mí me parece que son una cantidad de números que son difíciles de ver. En cambio, como lo tengo yo acá, estás buscando a ver si está. ¿Cuál es? Séptima edición. Esos son los que yo. No. Pero bueno, yo esto lo armé para ustedes también, así que. Pero después me pareció que a lo mejor era darles un montón de información y tal vez la cátedra les dice, no, vamos a consensuar esto. ¿Se entiende? En cambio, estos que yo les dije, bueno, aparecen publicidades. Sí, me parece que esto que les dije es lo más importante, porque, a ver, la cita es la inclusión de la voz ajena en la voz propia. Y eso que yo utilizo para legitimar lo que pienso, lo que desarrollo, tiene que estar referenciado correctamente. Después, a mí me parece que margen, más, menos. A ver, pero por supuesto, eso hay que preguntarlo, porque, bueno, también hay cuestiones que pueden ser de facilidad para la cátedra, para la corrección, ¿no? Entonces, bueno, unificar en algunas cuestiones, si se quiere, visuales. Bien. O que, bueno, también se puede estar evaluando la precisión y la aplicación de las normas, pero bueno, parece que les conviene, yo les comparto, esto no tengo problema, pero les conviene consultar. Sí, porque ya les digo, aparecen puntos, 2 puntos, que a veces, ¿no? Esas pequeñas diferencias. Lo más importante es que si ustedes citaron de una manera, bueno, eso lo mantengan en todo el trabajo. Eso sí es muy importante. Bueno, ¿tenían alguna duda más? Sí, ¿tenían alguna duda? En los que están en la parte del MIT, porque ninguna, ¿no? No. ¿Les parece que esto les resultó de utilidad? Sí. Sí, sobre todo entender más o menos la idea. Porque nada, su introducción también fue bastante sencilla, porque concisa y fue directamente al punto que nosotros queríamos sacar más de duda. Y también la pregunta que pudimos haber con todas las cosas está en la introducción. Bueno, Hablando del tema de la fuente, de buscar cómo argumentar, cómo defender tu posición, digamos, estar en un cuerpo bien armado y preparado, para poder defenderte y no estar mintiendo, por así decirlo. Palabras bruscas, digamos. sí, sería bueno después, bueno, poder armar otras instancias, tal vez con más tipo taller, digo, con sus escritos, ¿no? Y trabajar a partir de eso. ¿Qué tienen por lo pronto? ¿Qué trabajo tienen por delante? Pero no rinden con un trabajo escrito. Y la defensa de comunitaria. Comunitaria era un trabajo práctico
donde tenías que volcar mezcla de conceptos teóricos y la experiencia en territorio. Y tenía, por ejemplo, una introducción y la conclusión. Y como que lo que más cuesta es la introducción y la conclusión. Bueno, pero Zafamos, no sé ajá. cómo, pero zafamos. Y ya de vuelta con esta para que los puedan ver una parte terminada de no hacer las cosas. Bueno, si tienen un examen oral por delante, hay algunas cosas que valen también para eso. Quiero decir, este esquema, para la escritura también, digamos, tenemos que tenerlo presente para pensar una intervención oral. También tenemos que planificar la oralidad, ¿sí? Un examen oral, y más si nos piden preparar un tema, es una instancia también académica, ¿no? Y se planifica. Los guiones de exposición, que no tienen requisitos de la escritura que estamos conversando acá, porque para nosotros son fundamentales. Como técnica de estudio, ¿sí? Sirve muchísimo, y después para poder organizar lo que voy a decir. Si yo lo tengo ordenado y organizado, el otro lo va a escuchar ordenado y organizado. Y esto que dijimos antes, respecto de encontrar una pregunta, un problema disparador que organice aquello que voy a plantear por escrito, vale, sin lugar a dudas, para la oralidad. Y ni hablar lo que les dije del programa. O sea, hay que acostumbrarse, los estudiantes llegan a la mitad de la carrera y no saben nunca fueron a ver un programa. No, no. Además no está ahí porque sí, ¿no? Un programa. Además es también una herramienta para ustedes, porque allí está lo que es obligatorio y lo que no. Por supuesto que luego en el año se ajustan algunas cuestiones, pero digo, están los requisitos de evaluación, de regularización, de promoción. Un programa es un documento fundamental y también una herramienta para organizar estudios. Bueno, ¿le parece que vayamos cerrando la clase si no tienen ninguna pregunta? El Power lo podemos pasar, no sé si lo hizo usted o lo hizo Eugenio. Sí. Yo le pasé el material y... ¿Ella lo armó? Sí. Bueno, lo podemos pasar de última también, para aquellos que lo necesiten, y va a estar todo disponible y publicado para que ustedes lo puedan volver a ver. En el caso de que se necesite otro, como bien dicho, no sé, aquellos que empiecen a hacer tercero, que ahora nos van a dar todo lo que es metodología de la investigación 1, se va a tratar una instancia en donde nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de investigación así, y también para la tesis, aquellos que hagan la licenciatura, esto también les sirve. Entonces, si a mitad de año, mientras se esté dando la asignatura, se requiera dar uno o otra clase o un taller respecto a lo mismo, un poco más desarrollado, capaz relacionado a las temáticas que nos hacen dar a nosotros, lo podemos volver a hacer. Se puede volver a pedir desde el acompañamiento pedagógico, ¿sí? Así que sí. Vamos a ir cerrando. Si alguno tiene alguna duda, lo puede hacer ahora. Vamos a detener. Bueno, si no...